A la gerencia de esta Z101, saludos para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país. Primero, felicitar a un hombre que durante décadas ha expresado un gran compromiso precisamente con este país, el doctor Julio Jacín, que ayer celebró sus 40 años frente a las cámaras, la televisión dominicana, con su programa Revista 110. Qué bien. Un reconocimiento, sí. No pudimos ir porque realmente teníamos compromiso aquí, pero nuestras felicitaciones también a nuestro querido amigo Julito Jacín, quien tuvimos participación con él alguna vez. Recientemente estuvo aquí en el gobierno de la mañana, así que felicitaciones a don Julito Jacín de parte de todo el equipo del gobierno de la mañana y de la Z101. 40 años cumpliendo eficazmente con una labor informativa que ha sido reconocida por todo el país durante todo este tiempo. Yo creo que la presidencia debe explicar, sobre todo los mecanismos de prensa de la presidencia deben explicar las razones por las que ayer se impidió la cobertura de prensa a una actividad de la Cámara Americana de Comercio en la que participaba el presidente de la República, Luis Abinader, y para cuya cobertura fue convocada precisamente la prensa. Sin embargo, al iniciarse la actividad, los periodistas fueron impedidos de ingresar. No se explicó por qué. Era un almuerzo donde el orador principal, el señor Manuel Tavares, iba a disertar sobre el tema desarrollo acelerado, y son actividades en las que regularmente la prensa hace cobertura a esos almuerzos de la Cámara Americana de Comercio, y luego los resultados pues son ampliamente difundidos. Los temas que se tratan allí son ampliamente difundidos por todos los medios de comunicación. Lo que pasó ayer, entonces, el país no está al tanto porque, como decimos, se impidió que la prensa diera cobertura, y entonces ahí no se sabe qué fue exactamente lo que se dijo ni lo que pasó. Yo no creo que esto sea una política. Dicen que la seguridad del presidente impidió que la prensa entrara. No sé si se trató de una intrusión, de una medida dirigida por los mecanismos de prensa de la presidencia, pero si fue así, yo creo que esas son situaciones que hay que evitarlas, porque luego el resultado entonces es la crítica y la exigencia. Por ejemplo, yo veo el editorial del Listín Diario de hoy, la exigencia de los medios para que esa práctica no se siga aplicando, porque en definitiva coarta la libertad de prensa, de la cobertura de los medios en este país. Así que yo creo que es bueno que aclaren exactamente por qué no se permitió ayer la cobertura de la prensa en ese almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y en otra actividad posterior, no ese mismo día, una actividad posterior con miembros de la graduación de la Armada, el Ejército, pasó lo mismo. O sea que no es un tema solamente de la escolta del presidente. Ha estado, y están diciendo que hay un desorden allí. En ese tipo de organización. Bueno, expliquen eso. Yo creo que es bueno aclararlo para evitar confusión. Pero desde aquí solicitamos, exigimos que se respete el libre ejercicio de los medios de comunicación en las actividades públicas, sobre todo actividades tan importantes como la que participa el presidente de la República Dominicana. Yo, que durante tantos años cubrí Palacio Nacional, puedo decir lo importante que es que se permita la cobertura de los medios en este tipo de actividades. José Luis informaba temprano del accidente aéreo, lamentable accidente aéreo en Washington, la capital de los Estados Unidos. Un avión de American Eagle. American Eagle es una subsidiaria de American Airlines que regularmente realiza vuelos internos
Se utilizan aviones de tamaño, no se utilizan aviones muy grandes regularmente, son vuelos internos. Este avión procedía desde Wichita con destino a Washington, y cuando ya prácticamente se preparaba para la maniobra final de aterrizaje, bueno, pues se encontró con un helicóptero militar, un Black Hawk, helicóptero militar, y bueno, chocaron prácticamente de frente, podríamos decir. La consecuencia, las dos aeronaves cayeron al río Potomac, que es el río ahí alrededor de la capital de Washington. En el avión viajaban unas 67 personas, no, 64, 60 pasajeros y 4 tripulantes. En el helicóptero viajaban 3 militares. Los informes a este momento son de que ya se han recuperado unos 20 cuerpos de las aguas del río, aguas congeladas a una temperatura prácticamente de 0 grados. Imagínate. Y permanece a este momento una vasta operación de rescate allá en Washington. El avión se dirigía al aeropuerto Reagan. Ese es el aeropuerto que opera en el centro ahí. ¿Cómo era que le decía antes? Wallace. No, Dulles, pero el Dulles todavía opera también. No, pero ese el mismo Reagan tenía el nombre tradicional, porque empezó como una base militar y después lo dejaron. Un aeropuerto feísimo, un aeropuerto más. Sí, sí. El Dulles. El Dulles. Washington Dulles, el Reagan. ¿Cuál es el principal? El Reagan, ¿verdad? No, el que básicamente sirve a Washington es el Dulles. Sí, el principal. Que queda en las afueras, básicamente en el área ya de West Virginia. Aeropuerto feísimo. Unas 22 millas de distancia entre la zona céntrica de Washington y el aeropuerto. Y también el aeropuerto de Baltimore, Maryland, se utiliza también en operaciones que cubren a la capital de los Estados Unidos. Baltimore, Maryland está ahí a unas 28 millas. Tú sabes, Rosendo, que la desgracia nos iguala a todos, la suprema igualdad de la muerte, obviamente, sobre los vivos. Venían estrellas del patinaje de Estados Unidos y de Rusia, venían de un campamento. Sí. Y Rusia perdió varias de sus patinadoras más destacadas, y Estados Unidos también ha perdido algunas fenómenos de esa disciplina, y qué lástima, porque no importa si fueran también ciudadanos de a pie, pero igual se destaca que también la desgracia pues ha tocado, igual que cuando tuvimos nosotros nuestra desgracia del 69. Ahí se fue el equipo de voleibol de Puerto Rico femenino, sí. Pero se nos fue Carlos Teo Cruz con su familia, el campeón de boxeo. Eso fue en el 72, creo. 72, por ahí, sí. Sí. Vuelo de Dominicana de Aviación. Así es. Viajaba ahí también la familia de Inver, la prometida de Rainieri. Sí. Bueno, lamentable esa situación allá en Washington. El presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, criticó así a primera mano. Por lo regular, lo que se espera aquí es el resultado de las investigaciones, lo que pudo haber pasado según el expertise de los técnicos. Pero el presidente inmediatamente reclamó dice él que probablemente un descuido de los controladores aéreos, que no alertaron para que estas naves no chocaran. Sobre todo, dice, era el helicóptero, de por qué el helicóptero no bajó, no subió, no se desvió. Bueno, habrá que ver. Ahí hay que esperar la investigación. Ya se filtró la información de que supuestamente el avión no respondió en los minutos anteriores, pero eso hay que probarlo. Ahora eso hay que esperar. Mira, si hay algo, y hay que decirlo, el ser humano no va a alcanzar nunca la perfección operativa, eso es imposible. Ahora, la rigurosidad que tienen los Estados Unidos las investigaciones forenses de la aviación son las que han permitido perfeccionar, no en Estados Unidos, en el mundo, la rigurosidad de esta parte, Rosendo. Y yo creo que sí que la investigación nos dará alguna señal de qué pudo, porque llama la atención que un helicóptero militar con la capacidad que tiene hubo un fallo, algo tiene que haber pasado. Hubo un fallo, pero algo tiene que haber pasado ahí. Eso es así. Primero, de noche el avión venía con sus luces encendidas, el helicóptero también, y la pregunta es cómo no pudieron observarse a tiempo y evitar la colisión.
Pero ahí está la situación. Hasta este momento, según el último informe que vi, se habían recuperado unos 20 cuerpos de las aguas del congelado río Potomac, allá en Washington. Ha caído definitivamente una torre de la política latina en los Estados Unidos y de la política en general. Abogado y político, Bat Menéndez. A este hombre yo lo conocí joven en la ciudad de Union City, en New Jersey. Yo vivía en Jersey City, una ciudad vecina, ambas del condado Hudson, donde él inició su carrera política. Bat Menéndez, que es un cubano americano, que precisamente pierde la comunidad cubana, uno de sus grandes defensores también, y la comunidad latina en sentido general, porque hay que decirlo, durante sus años en Washington fue un gran defensor de la comunidad latina, pero aparentemente algunas ambiciones personales lo desviaron del camino. Abogado y político, él inició su carrera a los 19 años, prácticamente saliendo de la escuela secundaria. Fue electo para ocupar un asiento en la Junta de Educación. Esas son posiciones ya importantes. La Junta de Educación de la ciudad de Union City. Pocos años después fue electo alcalde de la ciudad de Union City. Ahí permaneció durante 2 periodos, hasta que en 1998 fue electo por primera vez para ocupar un asiento en la Asamblea Estatal ya del estado de New Jersey, pero allí apenas permaneció 1 año, porque entonces fue a las elecciones, aspiró a un escaño en el Congreso Federal de los Estados Unidos, ganó esas elecciones y fue a ocupar ese puesto en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes permaneció también un tiempo importante, y luego, ya en el año 2006, fue electo como senador del estado, senador federal del estado de New Jersey, y permaneció durante el 2006 hasta el 2024, cuando tuvo que presentar renuncia, ya cuando no pudo aguantar más la presión por el tema judicial que rondaba a su alrededor. Ayer, después de meses de juicio, de interrogatorios, él fue encontrado culpable hace varios meses por un gran jurado en Nueva York, pero ayer le tocaba sentencia y el juez tomó la decisión. Pudo haberlo condenado a más tiempo, incluso la fiscalía estaba solicitando un mínimo de 16 años, pero el juez finalmente lo condenó a 8 años, en medio de una situación en la que él pidió clemencia, llorando, implorándole al juez que había perdido todo lo que le importaba en la vida, exceptuando a su esposa. Pero ahí el juez le respondió. Cuando él le reclamaba, le imploraba, llorando, el juez le dice: usted tuvo éxito, fue poderoso, estuvo en la cima de nuestro sistema político, pero en algún momento del camino, y no sé exactamente cuándo fue, usted perdió el rumbo y en lugar de trabajar por el bien público del país, se convirtió en trabajar para su propio beneficio. Y entonces ahí le cantó 11 años de prisión, y eso definitivamente le pone fin a una exitosa carrera de un hombre que cumplió, vio cristalizado de manera definitiva el famoso sueño americano: llegar a la principal nación del mundo, estudiar, trabajar, progresar y lograr cumplir sus sueños. Llegó a la cima de la política de los Estados Unidos. Le decían el presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Y la verdad es que Bat Menéndez fue durante muchos años una figura de primer orden en la política norteamericana. Este no fue su primer caso controversial. Recordamos que hace unos años, en 2015, se salvó
de una sentencia también de muchos años, cuando un jurado en New Jersey, que era su territorio político, no se pudo poner de acuerdo y el juez declaró ese juicio nulo. Pero otros que estuvieron acusados junto a él, como el caso del médico oftalmólogo dominicano Salomón Mergen, sí fueron condenados e incluso perdió hasta su licencia y sus clínicas y todo el prestigio que había acumulado en los Estados Unidos. Parece ser que aquel caso no le sirvió de escarmiento y entonces volvió a involucrarse en actividades irregulares que generaron una investigación federal, esta vez en el estado de Nueva York, donde él no tenía tanto poder político, y entonces aquí ya no se pudo salvar. Otros 2 empresarios fueron condenados ayer junto a él, empresarios de los que participaron en esa trama de soborno y de corrupción. Y hay un tercero, José Uribe, que es un empresario de origen dominicano, que fue el testigo clave en el juicio. Confirmó durante el juicio que había sobornado a Bob Menéndez este está en prisión y será sentenciado en abril de este año. José Uribe, empresario de origen dominicano allá en el estado de New Jersey. Lamentable lo que ha pasado con Bob Menéndez, pero definitivamente él se lo buscó. Llévatelo, Francis.